Saludo a todos, soy David Ramos Madera, estudiante de primer año de la carrera de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas del Centro Regional Universitario de Darién. El día de hoy tengo el placer de exponerle mi examen de la materia de Derecho Romano, cuyo profesor es el magíster Eric Prado Izquierdo. En primera instancia, el derecho romano fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. El derecho romano, por su gran complejidad, aplicabilidad, práctica, calidad técnica, hoy aún es la base del derecho continental y se estudia en la Facultad de Derecho de todos los países que emplean el derecho continental. Su importancia, historia e influencia de las ciencias del derecho se extiende también hacia los países de Common Law y también se manifiesta en la previvencia de numerosas instituciones latinas en la actualidad, como la hipoteca o la teoría del contrato, y en numerosas expresiones jurídicas latinas. El derecho romano se divide en tres grandes épocas, que son: la primera época del derecho romano fue la época arcaica, la segunda época la época clásica y la tercera época la época postclásica. La primera época arcaica, que va desde el año 754 a.C. hasta el año 130 a.C., y esta época comienza con la fundación de Roma en el año 754 a.C. Esta época arcaica se caracterizó por ser una época de dominio por parte de la monarquía etrusca. En esta época arcaica, Roma es fundada por los hermanos Rómulo y Remo en el Valle del Lacio en el año 759 después de Cristo. La segunda época clásica, que comienza desde el año 130 a.C. hasta el año 230 después de Cristo, se divide en tres periodos. El primer periodo, que fue la época clásica inicial, inicia con el ex abuita, que permitió el desarrollo del derecho clásico jurisprudencial. Este periodo termina alrededor del año 30 a.C. con la generalización del procedimiento formulario. El segundo periodo, el periodo clásico alto, comienza en el año 30 a.C. hasta el año 130 después de Cristo. Este periodo coincide con el máximo esplendor de la jurisprudencia del gobierno de Adriano. Y este periodo finaliza con la vinculación de jurisprudencia al poder inicial. Y el tercer periodo, que es el periodo clásico tardío, que va desde el año 130 después de Cristo, en este periodo se vio desplazado el procedimiento de fórmulas. También en este periodo clásico tardío se fortalecen las instituciones imperiales. La tercera y última época, la época postclásica, que abarca desde el 230 después de Cristo hasta el 530 después de Cristo, esta época se caracterizó por ser una época de influencia en los emperadores romanos en materia de jurisdicción. En esta época vemos emperadores como Diocleciano, Constantino y también el emperador Justiniano. Y muy importante, la leyes regiae, que solo era de conocimiento al monarca romano. Como también estas antes mencionaba, regulaban las materias religiosas. Las fuentes en la época clásica del derecho. En esta época surgen una serie de cambios y se aumenta la época clásica en el derecho romano. Fuentes como la ley, los senadoconsultos, los plebiscitos y los edictos. Fuentes de la época postclásica. En esta época el poder estaba concentrado en los emperadores y como tal ellos eran quienes se encargaban de la jurisprudencia, dictando constituciones imperiales, y también en esta época se da el Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Es muy importante conocer qué sucedió con el derecho romano después de Justiniano, pues esta comprensión se explica y se justifica su permanencia y trascendencia hasta nuestros días. Al decir Valencia, en Justiniano converge el fin y la síntesis de la evolución casi 14 veces centenaria del derecho romano. Termina su vivencia y comienza su supervivencia. En esta evolución se pueden distinguir varias épocas y escuelas que se formaron alrededor suyo. En primera instancia, es importante saber que justamente en el siglo VI aparecieron las legislaciones romano-bárbaras, estas como el Edictum Theodosici, la Lex Romana Burgundionum y la Lex Romana Visigothum. De manera de conclusión, el derecho romano ha influenciado el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países del occidente. Esto debido a que casi toda Europa estuvo dominada bajo el derecho romano, razón por la cual el derecho romano llegó a ser
base del derecho de todos los países que fueron conquistados por Europa en el Renacimiento. Para poder comprender mejor el ordenamiento jurídico de los países del Oriente, es importante entender la perfección del derecho romano, pues además esta es la base de todos los ordenamientos jurídicos occidentales actualmente. Muchas gracias y espero que con este video podamos entender la importancia que aún sigue teniendo el derecho romano en nuestra actualidad. Gracias.